Nuevamente saludamos a todos en esta mañana. Es un gozo estar en la palabra, en la casa de Dios, ¿verdad, hermanos? Hoy damos gracias a Dios por los que estamos. También se está celebrando a partir del lunes, pero ya salieron, el evento que se da cada 5 años, que es un campamento de conquistadores internacional, fundamentalmente de todos los Estados Unidos, pero vienen personas también de otros países. Así que nuestros conquistadores ayer salieron, y así que estemos orando por ellos para que puedan ir y regresar con bien, para que puedan disfrutar de este campamento que va a comenzar el lunes hasta el siguiente domingo. Así que hoy no están con nosotros los conquistadores y sus líderes, porque andan para este campamento. Habrá allí más de 60,000 conquistadores, será un evento grande, es el evento más grande de conquistadores que se da, que es cada 5 años y toca ahora. Así que esperamos que todos puedan tener una linda experiencia y que esto sea algo inolvidable para ellos. Los últimos temas que hemos dado es sobre el Apocalipsis y vamos a continuar este lindo libro de la Biblia que nos habla de los eventos finales, que nos habla de esperanza más allá de profecías aparentemente catastróficas, más allá de lo que nosotros podemos imaginar como cosas. A veces algunos me han dicho, me da miedo estudiar Apocalipsis, y yo les digo, no le dé miedo, miedo le dé vivir en el mundo que estamos viviendo. No le dé miedo al Apocalipsis, porque recordemos el propósito fundamental del Apocalipsis. Se mencionan cosas difíciles porque el Apocalipsis se centra en los días finales de la historia de este mundo. Y es un mensaje para los días finales de la historia de este mundo, y Dios nos está previniendo sobre eventos que ya están aconteciendo y que progresivamente van a ser universales en nuestro mundo. Y debemos saber lo que está sucediendo, pero el propósito fundamental del Apocalipsis no es que tengamos miedo, no es que nosotros ni siquiera nos preocupemos. El propósito fundamental del Apocalipsis es presentar a Cristo Jesús, y que en medio de los conflictos y que en medio de todas las tribulaciones de los últimos tiempos, en medio inclusive de engaños y de persecuciones, allí está Jesús. Por eso el propósito de Apocalipsis no es todo lo contrario a lo que dicen algunos que da miedo, es todo lo contrario. El propósito de Apocalipsis es que en medio de los días finales de este mundo, nosotros podamos estar confiados en que Cristo Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y de que Él está y estará con nosotros hasta el último día. Y eso es una bendición. Y todo lo que hemos estudiado ya del Apocalipsis nos da esperanza. Nos da a nosotros una fuerza especial, que esa fuerza se llama fe, y nos da también un conocimiento para que lo que estamos enfrentando no nos tome de sorpresa, sino que sepamos que a medida que el pecado avanza, a medida que el pecado crece, también avanzan y crecen las consecuencias del pecado. Y hay engaños, si hay conflictos, si hay violencia, si hay inmoralidad, y todo aumenta. Y el mundo se está convirtiendo en un caos donde la gente ya no sabe para dónde ir, donde la gente tiene mucho miedo, muchas dudas, donde cada día crecen las preocupaciones, el estrés, las enfermedades mentales. Pero el Apocalipsis nos advierte. Hay voces que dicen paz y seguridad, todo va a estar mejor, pero eso es mentira. Y ya le digo, no somos catastróficos, pero es lo que estamos mirando. No va a haber paz y seguridad. Todo va a ir de mal en peor, porque el pecado aumenta. Y todo lo que está sucediendo en nuestro mundo. Repito esta interpretación de las profecías.
Miren, por ahí la mayoría de los cristianos dicen, todo esto está pasando porque Dios dijo que iba a pasar. Y entonces parece como que Dios quería que esto pasara y después viene la vida eterna. No es así. Dios no dijo que esto iba a pasar porque estaba en sus planes. No es así. El plan de Dios siempre es de amor para cada uno de nosotros. Dios dijo que iba a pasar no porque Él quería que iba a pasar, sino porque Él sabía que iba a pasar. ¿Ya me entienden? Lo único que hacen las profecías es que Dios mira el fin desde el principio y Dios ve cómo el pecado va corroyendo al ser humano, y Cristo, en su ojo visionario y futurista que Dios revela, Dios mira hacia adelante y ve todo lo que va a suceder. Entonces Dios sabía que iba a ser así, no es que Dios quería que iba a ser así. Cuando Cristo habló el sermón profético de Mateo 24, es porque Cristo vio la historia de nuestro mundo por anticipado. Cristo vio la inmoralidad del ser humano que se alejó de Dios. Cristo vio los engaños que ocurrirían en este mundo y que llevarían al mundo al desastre, porque la gente alejada de Dios es susceptible al engaño. Cristo vio la violencia, Cristo vio todo lo que iba a suceder como consecuencia del pecado, y Él lo predijo en Mateo capítulo 24. Y el Apocalipsis es el mismo Mateo 24, pero con más detalles, que el mismo Cristo se lo reveló a Juan en la isla de Patmos. Por eso, cuando nosotros abrimos el Apocalipsis y muchos leen un poquito y lo vuelven a cerrar y dicen, esto me da miedo, no les dé miedo. De hecho, no es difícil de entender. Hoy en 30 minutos vamos a repasar los capítulos más difíciles del Apocalipsis. Síganme atentamente y van a entender a la perfección lo que vamos a estudiar. Un resumen de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14. No voy a dar muchos detalles. Voy a hablar en sentido general el mensaje que hay en estos capítulos. Si alguien se interesa por estos estudios y quiere más detalles, pues allí después de almuerzo estamos estudiando el conflicto de los siglos. Y cuando llegue ese momento, que va a llegar, vamos a llegar a estos eventos finales y vamos allí a hablar más en detalle, ¿verdad? Ahora solamente vamos a dar un resumen general de lo que es Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14. He titulado el estudio Verdad versus Engaño, porque de eso se trata. Por un lado, el Señor presentando la verdad, y por otro lado, Satanás tratando de desviar nuestra mente de la verdad hacia el engaño. De eso se trata. De eso se trató siempre. Porque cuando en el cielo Satanás se rebeló contra Dios, fue con mentiras, fue con engaño. El arma fundamental que tiene Satanás para enfrentar a Dios es el engaño. El arma fundamental que tiene Dios para enfrentar a Satanás es la verdad. De hecho, cuando Cristo enfrentó a Satanás en el desierto, ¿cómo lo enfrentó? Escrito está. La verdad tiene que ir delante. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 13 y 14 nos presenta un resumen de la última parte del conflicto entre el bien y el mal antes de la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 13 y 14 está en el futuro, está en el presente. Les digo algo, Apocalipsis 13 y 14 está en el presente. Lo estamos viviendo ya. Pero a medida que se acerque la venida de Cristo, esto va a ir en progreso. Porque todas las profecías se están cumpliendo, pero de manera progresiva. ¿Ya me entienden? No dicen, no, eso todavía no se está cumpliendo. Y otros dicen, bueno, pues sí se está cumpliendo y lo vemos. Todas las profecías se están cumpliendo. Todas. Pero de manera progresiva. ¿Hasta dónde van a avanzar? No lo sabemos. Solo Dios sabe.
Lo que sí sabemos es que hay un pueblo de Dios predicando el evangelio de salvación, el amor de Dios, y está Satanás con sus agentes tratando de desviar a la mente hacia el error para que la gente no crea en Dios, para que la gente no tenga esperanza, para que la gente no crea en esa fuerza poderosa que viene de Dios, que puede ser tuya ahora mismo, para que la gente solo crea en lo que ellos pueden hacer. Como me dijo una tea en Cuba, después que le hablé de Dios, me dijo: mira, yo no creo en Dios, pero reconozco una cosa, que ustedes tienen más ánimo que nosotros, porque ustedes, aunque es mentira, es atea, creen en algo más allá de ustedes, y eso les da ánimo en la vida. Pero nosotros, cuando no podemos hacer algo, ya no hay esperanza. Y eso es lo que Satanás quiere, que tú no tengas esperanza, que tú no mires más allá del día de mañana, más allá del día de hoy, que tú no mires más allá de tus problemas, más allá de tus conflictos personales, más allá de los problemas de este mundo, que está el verdadero mundo que Dios tiene para todos nosotros. Por eso está la verdad de Dios, la esperanza, la vida eterna, y por eso está el engaño que Satanás cada día está implementando y desarrollando para que no creas en la verdad de Dios, para que te desvíes, para que creas en ti mismo, y te ensalza y te dice: dentro de ti está todo, cree en ti mismo, confía en ti mismo, ámate a ti mismo, no creas más nada. Y ahí está la humanidad sumida en la ignorancia, en los vicios, en el placer. Porque Satanás logró engañar a la mayor parte del mundo y separarlos de Dios. Por eso Apocalipsis 13 y 14 presenta dos aspectos diferentes. Apocalipsis 14 presenta al pueblo de Dios siendo instrumentos de Dios y enseñando la verdad. Y Apocalipsis 13 presenta los agentes de Satanás presentando el engaño, la mentira. Por eso titulé el tema: verdad versus engaño. Última parte del gran conflicto. A ver, parece que esto. Si me puedes pasar allí la pantalla, por favor. Muy bien, gracias Felipe. Muy bien. En medio de la crisis, la misión. Miren, ya estudiamos por qué somos adventistas del séptimo día. Y estuvimos todos de acuerdo que hay una verdad para este tiempo que Dios ha dado a su iglesia y que esa verdad debe ser predicado ¿a cuántos? ¿A cuántos? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y entonces por una parte están los agentes del Cordero. Recuerden que el nombre preferido de Jesús en el Apocalipsis, ¿cuál es? El Cordero. El que estuvo muerto y vivió dice esto: el Cordero, Cristo Jesús. Y Apocalipsis 17, 14: y lucharán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Estos harán guerras contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Decimos amén. En este conflicto, gracias hermana, en este conflicto la victoria ya está, hermanos. La victoria ya está. No tengas miedo a avanzar al futuro por fe. No tengas miedo a nada que haya en este mundo. No tengas miedo a los peligros. No tengas miedo. Enfréntalos con fe y marcha hacia adelante. ¿Que tendremos que sufrir un poquito? Sí. ¿Que tendremos que pasar serias dificultades? Sí. Pero avancemos en medio de las dificultades, porque el Cordero ya obtuvo la victoria, y los que están con él son, ¿qué cosa? Llamados, elegidos y fieles. Y la diferencia de los que se van a salvar y de los que no se van a salvar son los que se unieron al Cordero y los que se unieron al dragón.
No es la diferencia de que unos fueron buenos y otros fueron malos. Quítense eso de la mente ya. Por supuesto que los que se unieron al Cordero, el Cordero los transformó, los hizo cada día mejores personas, porque en Dios todos somos vencedores en todos los aspectos. Y los que están con el Cordero los envía. Fíjense que Cristo primero nos dijo, venid a mí. Y después le dijo, id por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. La palabra venid, que se divide en dos, ven, id. Jesús llamó a los discípulos, como nos llama a nosotros, vengan a mí. Y después nos hace otro llamado, ahora vayan y díganle a otros lo que ustedes han conocido. Y aquí presenta a los agentes del Cordero. Apocalipsis 14:6. ¿Quiénes son los agentes del Cordero? Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La palabra ángel, ¿qué quiere decir? Mensajero. ¿Quiénes son los agentes del Cordero? Todos los que somos portadores de esta verdad y estamos listos para compartirla con otros. ¿Cuál debe ser el alcance de esta verdad? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Porque Dios no hace acepción de personas, porque Dios quiere un pueblo que le adore. Porque Dios quiere que esta luz brille en todos los rincones de la tierra. El próximo año tendremos un privilegio aquí en San Luis. ¿Alguien sabe qué cosa es? El próximo año, el Congreso Mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que se celebra cada 5 años, va a ser el próximo año aquí en la ciudad de San Luis. Decimos amén. Ya está rentado el DOM. ¿Sabe cuál es el DOM? Del 2 al 14 de julio del próximo año. Ahora falta exactamente un año. Del 2 al 14 de julio del próximo año. Van a venir miembros de la Iglesia Adventista, delegados del mundo entero, de más de 200 países. Y esa es la reunión principal de nuestra iglesia, que es cada 5 años. En el DOM caben más de 60,000 personas y pensamos que se va a llenar los 2 sábados del evento. El evento será durante 14 días, cada día. Esa es la misión, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero saben ustedes, el dragón no está feliz. Y el dragón tiene también sus agentes para predicar el engaño. Y vamos a leer Apocalipsis. Mire, aquí el Apocalipsis a base de símbolos. A base de símbolos. Apocalipsis 13, 2 y 4. Nos está hablando, nos está identificando. Miren, por ejemplo, el Apocalipsis 13 presenta 2 bestias, una que sube del mar y otra de la tierra. Ya ve que a Satanás lo presenta, no dice Satanás, ¿cómo lo presenta? Como el dragón, como el dragón. Ahora síganme, para que no se pierdan, como el dragón. Y los 2 poderes fundamentales que están para engañar al mundo lo presenta como 2 bestias, una que sube del mar, otra que sube de la bestia, de la tierra, dice. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como pies de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su silla y grande autoridad. O sea, esos agentes de Satanás, que la Biblia llama bestia, reciben el poder del dragón y hacen el trabajo, son los agentes para engañar al mundo entero. Y el versículo 4, Apocalipsis 13, 4, y adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá hacer guerra contra ella? ¿Quién es esa bestia? Miren, las peores cosas de este mundo, los peores engaños se han hecho en nombre de Dios. De hecho, a Cristo lo crucificaron porque supuestamente blasfemó el templo. Entonces este poder de los cuales nos está hablando la Biblia, si estudiamos sus características, el tiempo en que iba a vivir, una herida de muerte que fue sanada y que iba a revivir, está hablando específicamente del engaño más grande de la historia de nuestro mundo y se refiere al poder del papado. Lamentablemente es así. Engaño, cambiar la Biblia, cambiar el Evangelio, poner una intercesión humana
en lugar de la intercesión de Cristo. ¿Verdad, hermanos? Ya no le pidas perdón a Dios, ve al sacerdote. Ya no adores a Dios en sábado, ahora es el domingo. Ya no necesitamos una resurrección cuando Cristo venga. La persona cuando muere va directo al cielo, sin escala en ningún lugar, al momento ya está con Dios. Puro engaño. Y por un lado la iglesia, el remanente de Dios predicando la verdad, y por todo lado Satanás con sus agentes predicando la mentira, el engaño. Agentes del dragón. Y presenta una bestia que sube del mar y otra de la tierra. La bestia que sube de la tierra, Apocalipsis 13, 11 y 12. Voy a leer allí. Y yo me paré, 11 y 12. Apocalipsis 13, 11 y 12. Dice así: después vi otra bestia que sube de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, mas hablaba como dragón. Y hace grandes milagros de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Miren, el Apocalipsis presenta, por un lado presentamos el Cordero y sus agentes, la iglesia, predicando el Evangelio. Por otro lado, Satanás con sus agentes. Presenta 3 poderes específicamente, que esos 3 poderes son los artífices del engaño y son los que engañan al mundo entero. Por un lado está el papado y por otro lado está un movimiento político guiado y dirigido por los Estados Unidos, por supuesto, porque es la potencia más grande de este mundo, que ustedes ven que vivimos, que dice que parecía un cordero, pero bramaba como un dragón, porque las cosas están cambiando aquí mismo en los Estados Unidos. Muchos se están quejando que estamos perdiendo nuestras libertades. Muchos ya, sin saber de las profecías, pero vamos hacia allá. Vamos hacia un gobierno mundial donde se van a quitar las libertades del ser humano y donde el poder político va a hacer que el poder religioso domine a este mundo. El poder religioso engañoso, porque Dios, su poder solo es para transformar la vida del hombre, pero Dios nunca usa su poder para forzar a nadie a tomar una decisión. Y cuando los movimientos políticos del mundo, las fuerzas políticas de Occidente se unan al poder religioso engañoso, entonces van a dictar leyes en contra del hombre y van a engañar a los seres humanos. Eso está sucediendo, pero va a suceder cada vez mayor, hasta el punto donde sea imposible vivir sin ser perseguido o sin ser engañado. Pero se va a seguir realizando la misión en medio de la crisis. ¿Cuál es la misión del Cordero? Allí está. Apocalipsis 14, 6 y 7, ya lo leímos. Y dice que aquel ángel que iba volando por el medio del cielo dice a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Cuál es el mensaje? Número 1, el evangelio eterno. Ese evangelio que no cambia, el evangelio del amor, el evangelio de la esperanza. Número 2, la segunda venida. El centro, el mensaje central del libro de Apocalipsis es la segunda venida. Cuando nosotros como iglesia perdamos la perspectiva de la segunda venida de Cristo, lo perdimos todo. Porque nuestra vida, los jóvenes, los viejos, los niños, deben estar enfocados hacia avanzar a un objetivo. ¿Y ese objetivo cuál es? La segunda venida de Cristo. No vamos hacia la nada, vamos hacia un objetivo que está bien determinado, un objetivo que Jesús nos enseñó a cada uno de nosotros. Y cuando Jesús habló a sus 12 discípulos y se iba a despedir de ellos, le dijo: el objetivo es este, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y hacia ese objetivo avanzamos. Por eso es el centro del mensaje para hoy. Es: Cristo vino y murió, Cristo resucitó, está en el cielo y pronto vendrá para establecer su reino de paz y seguridad por los siglos de los siglos. Amén. Y ese es el mensaje de este tiempo. Y ese es el mensaje central del libro de Apocalipsis. Y es el mensaje que los que somos agentes del remanente tenemos que dar al mundo constantemente. Cristo viene.
El juicio ha llegado, el juicio es el tiempo del fin, es cuando Dios toma el control, es cuando Dios determina todo. Miren, hay una pregunta que es la que más me hacen. Si Dios es tan bueno, cada vez que hay un crimen, cada vez que hay gobiernos dictatoriales que maltratan a la gente, indefensos que sufren, pandemias que matan lo mismo hombres que mujeres, niños, y la gente dice, si Dios es bueno, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Saben cuál es la respuesta de Dios? El juicio. ¿Cuál es la respuesta de Dios? El juicio. Dios toma el control y Dios da a cada cual su merecido a su debido tiempo. Y el juicio de Dios es un anuncio de que estamos en el tiempo del fin y que ya Cristo viene para que cada cual situarlo en el lugar que le corresponde. Los que son agentes del Cordero, por un lado, la victoria ya está ganada y somos vencedores. Los que se unieron a Satanás, algunos, está ahora mismo el universalismo, que es lo que predican, que un Dios de amor no va a destruir a nadie. Eso es mentira, eso no está en la Biblia, la Biblia es clara, y los que están con Cristo son llamados, elegidos y fieles. Y los que se unieron deliberadamente a Satanás van a ser destruidos junto con Satanás, simple. No porque Dios quiera destruir a nadie, sino porque no quedó otra opción, porque el pecado no se levantará más. Adoración, ese es el mensaje para este tiempo. Evangelio eterno, segunda venida, juicio, adoración a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ese mensaje incluye a Babilonia. Salid de Babilonia, pueblo mío. Apocalipsis 18, 4 y 5. No lo voy a leer en honor al tiempo. Pero ¿cuál es el mensaje del dragón? Mediante sus agentes. La primera bestia que sube del mar simboliza ese poder religioso que engaña al mundo entero. Y la segunda bestia representa el poder político que tiene el poder militar y es el que hace que el poder religioso sea obedecido. Porque los religiosos de este mundo, por mucho que quieran, no pueden obligar a la gente. Porque no tienen el poderío militar. El poderío militar quien lo tiene es el poder político. Y entonces cuando estas dos cosas se unen, allí viene el Satan. Y entonces, ¿qué incitan a ellos? Voy a leer Apocalipsis 13, del 12 al 14, 16 y 17. Si no conoces algún detalle, no te preocupes. Solamente la misión del Cordero, el engaño de Satanás. Se enfrentan una contra la otra. Satanás no está feliz. Él sí no se da por vencido. Apocalipsis 13. Este poder engañoso, fíjense lo que dice, ejerce todo el primer de la primera bestia. O sea, algunos andan por ahí y sí, el papado quiere firmar leyes dominicales y hacerlas obligatorias. Eso sucedió desde el año 538 hasta hoy, todo el tiempo. Pero allí no está el asunto, porque eso siempre ha sido así. El asunto está cuando el poder político se reúna y diga, oh, el mundo está mal, todo va de mal en peor. ¿Saben por qué? Porque hemos abandonado el día del Señor, que supuestamente, ¿cuál es? Según el engaño, el domingo. Así que vamos a volvernos al domingo, porque esto va mal. Y allí se reúne el poder político, las fuerzas occidentales, y hacen la segunda bestia, que es el poder político, es Occidente, son las potencias mundiales, dirigidas por los Estados Unidos, hacen que todos los moradores de la tierra obedezcan al poder religioso engañoso. Por eso dice, y engaña a los moradores de la tierra, por medio de los milagros que hacen en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. 16 y 17, por favor. Versículos 16 y 17. Y hace que todos, pequeños y grandes, aquí viene, primero el engaño y después la persecución. Al que no se deje engañar,
El final del mundo, esto está para el futuro, el final del mundo no va a ser de libertad religiosa. Eso va a ir desapareciendo poco a poco. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, tomen la marca en su mano derecha o en sus frentes. Y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tiene la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Obligatorio. Esto es obligatorio. Pero la iglesia no va a parar. También, en este poder engañoso, hay una señal que se presenta allí, que por alguna razón no la leí. Dice, el versículo 14, engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Y hace milagros que hasta hace descender fuego del cielo. Miren, muchas iglesias hay por ahí haciendo milagros. Mi pregunta es, ¿en nuestra congregación han habido milagros, sí o no? Sí hay milagros, pero no dependemos de eso. Nuestro culto no se centra en milagros. Cristo nunca salió y dijo, voy ahora a hacer milagros. Eso nunca sucedió. Cristo iba a predicar el evangelio. Y en el camino le salían las necesidades y él las suplía. ¿Me entienden todos, hermanos? Pero el centro de Cristo nunca fue, voy a hacer milagros, voy a hacer esto, voy a sacar demonios. No, eso nunca sucedió. Cristo iba a enseñar su palabra, a enseñar las verdades del reino, que es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Ahora, hay necesidades en la congregación, oremos, y Dios hace milagros. Pero hay muchas iglesias que se centran nada más que en los milagros, para llamar la atención de la gente. No es demostración de que una iglesia, la verdad, sí hace milagros. No estoy hablando mal de los milagros. Estoy diciendo que no es una demostración, porque los agentes del Cordero harán milagros, ¿sí o no? Sí se harán milagros. Dios, no los agentes, es Dios el que hace milagros. Pero los poderes engañosos también harán milagros, ¿sí o no? De hecho, es uno de los recursos que emplea Satanás para engañar a la gente. Mira el milagro. Incluso dice que descendería fuego del cielo si fuese necesario. ¿Verdad, hermanos? O sea, no te guíes por los milagros. No, mira aquí lo que hicieron, esta es la verdad, mira el milagro que se hizo aquí. No, si Dios hace milagros, pero Satanás también hace milagros. Y el último gran conflicto entre el bien y el mal será la verdad y el error. La verdad por un lado y el error por otro. Pero a veces entre la verdad y el error la separación es muy pequeña. Por un lado estarán los agentes de Dios, los agentes del Cordero predicando el evangelio del reino, y por otro lado están los agentes de Satanás imponiendo el engaño. ¿Y saben ustedes qué cosa? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13 y versículo 8. Un versículo triste, pero es real. Apocalipsis 13:8 dice, y todos los que moran en la tierra lo adorarán, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Y le adoraron, ¿cuántos? Todos, pero todos los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Un engaño general. Pero damos gracias a Dios porque la verdad cada día es clara para cada uno de nosotros. Hoy ya está siendo difícil seguir la verdad, porque la sociedad, la humanidad sigue por otro lado. Para nuestros jóvenes, para nuestros adolescentes, es muy difícil percibir la verdad. Percibir el mensaje de Dios, porque de todas partes llegan mensajes equivocados y la sociedad va hacia la ruina total. La sociedad cada día es más secular y más materialista, y eso impide que las mentes estén centradas en Dios y en la verdad, y lo que la gente ve como normal es una barbaridad comparándolo con la palabra de Dios. Y las multitudes enteras van hacia la perdición. Por eso la iglesia tiene un mensaje único y peculiar para este tiempo, que es la verdad de Dios, que vive, que salva, que santifica, que transforma, que nos da esperanza. Es lo único que hace la diferencia, es la verdad dentro del error. Muchos cometen el error de hacer que la iglesia se parezca al mundo para que venga más gente. No, que venga el que venga.
Siempre la iglesia fue diferente. Siempre la iglesia, desde que Cristo la fundó, de hecho eran pocos. Cuando únicos fueron muchos, ¿saben cuándo fue? Cuando Cristo alimentó a 5,000 personas y al otro día multitudes seguían a Jesús. Y Jesús les dijo, ustedes me siguen por los panes porque comieron el pan y os hartasteis. Y Cristo comenzó a predicar la verdad y les dijo, el pan no es el que ustedes pueden comer, el pan de vida soy yo, el pan de vida soy yo que descendió del cielo, y el que no coma y beba del Hijo del Hombre no podrá tener vida eterna. Y cuando oyeron esto abandonaron a Jesús y se quedó Jesús solo con sus discípulos cuando les presentó la verdad. Porque la verdad es la que libera, la verdad es la que salva, hermanos queridos. Y la verdad está en la palabra de Dios. Hoy día en cada esquina hay una iglesia. Y no hablo mal de ninguna iglesia, porque Dios tiene ovejas buenas en todas las iglesias. Cada quien enseña algo diferente. Pero asegúrate que todo esté basado en un así dice Jehová. Asegúrate de eso. Porque a veces la verdad y el engaño como que se parecen, como que se confunden. Y recuerda que Dios tiene sus agentes, pero Satanás tiene sus agentes. Y los agentes de Satanás vienen en nombre de Dios. Nadie viene en nombre de Satanás. Absolutamente nadie. Todos vienen en nombre de Dios. Los que no fueron engañados. Pero el pueblo de Dios, comparado con el mundo, siempre va a ser pequeño. Siempre. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está, ¿qué cosa? La paciencia de los santos. ¿Por qué la paciencia? ¿Por qué habla de la paciencia? La Biblia siempre que habla de la paciencia está hablando de soportar. ¿Pasaron tribulaciones? ¿Sí o no? ¿Pasaron engaños? Algunos fueron expulsados de sus trabajos. Otros fueron aborrecidos de sus seres queridos. Otros fueron separados de sus amistades cuando se hicieron cristianos porque iban por otro camino. Pero ellos tuvieron paciencia, soportaron, perseveraron. Y la Biblia dice que está la paciencia de los santos. Queridos hermanos, el mundo se va. Miren, todas las profecías, no hay una profecía específica que tenga que cumplirse para que Cristo venga. De hecho, hay una sola profecía que tiene que cumplirse para que Cristo venga. Una sola, una. La gente dice, no, cuando el Papa haga esto, Cristo viene. No, eso no es así. Hay una sola profecía que va a cumplirse para que Cristo venga. Y Cristo fue bien claro. Mateo 24:14. Ya me lo dijeron por allá. Y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fue la única vez que Cristo dijo, cuando esto suceda, vendrá el fin. ¿Pero qué presenta Apocalipsis 13 y 14? La iglesia, los siervos de Dios predicando el evangelio, como dice la palabra de Dios, y Satanás con sus agentes, con los engaños, tratando de impedir que el evangelio funcione. Fíjense qué simple. Si no entiendes quién es la bestia, la primera, la segunda, la tercera, la que sea, por lo menos que entiendas esto. Que hay oposición, que va a haber oposición, que las libertades van a ir en decadencia hasta que se quiten y se supriman todas las... Yo no veía cómo esto pudiera suceder, aunque tengo fe en la palabra de Dios. Pero ya lo estoy mirando. Ya lo estoy mirando. Hoy día hay opiniones que vas a dar y te van a repudiar. Opiniones que están conforme a la palabra de Dios. Y esto va a ir en aumento. Esto es solo un ensayo de lo que viene atrás. Pero el pueblo de Dios siempre salió triunfante. Y Apocalipsis 14 del 1 al 3 presenta al pueblo de Dios que vivió el conflicto final triunfante.
Después miré y he aquí un cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y un sonido de grandes truenos, y la voz que se oía como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender este cántico sino solo aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Los 144,000 representa este grupo que vivió el tiempo del fin, que vivió los engaños más crudos de la historia de este mundo, que vivió las persecuciones y que se mantuvo fiel, perseveró hasta el fin, y ahora está alabando al Señor con una alabanza que nadie más podía cantar, porque describe cómo Dios en medio de las dificultades los libró, cómo Dios nunca faltó, cómo Dios siempre estuvo. Y ellos describen en este cántico de alabanza, un cántico de victoria, la experiencia que ellos tuvieron y cómo en medio de las dificultades Cristo estuvo ahí para ellos todo el tiempo, hermanos. Nunca dudemos, porque Cristo ha dicho: estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no nos prometió un camino fácil, que muchos predicadores quieren poner un camino bien bonito para que todo el mundo... Lo bonito es que Cristo murió por todos, ¿verdad? Lo bonito es que Cristo perdona a todos. Lo bonito es que Dios tiene misericordia de todos. Y que en medio de este mundo invivible, Dios está y estará siempre. Eso es lo bonito. Digo una frase que he dicho muchas veces. Dios no nos prometió un viaje seguro, un viaje sin problemas, mejor dicho, seguro sí. Dios no nos prometió un viaje sin problemas. Dios nos prometió una llegada segura. Dios no nos prometió un viaje sin problemas. Dios nos prometió una llegada segura. Y el Apocalipsis nos describe que los últimos acontecimientos de la historia de este mundo, ¿ya los ves difícil? No es mucho. Van a ser muchos más difíciles. Pero en medio de la crisis final, Dios estará con su pueblo. La misión se concluirá, la verdad triunfará. Como dice el mensaje del segundo ángel, ha caído Babilonia. Babilonia significa confusión, engaño. La verdad caerá, y ese mensaje del segundo ángel es un mensaje que nos da esperanza, porque nos asegura que la verdad se abrirá paso en medio de las tinieblas de este mundo y triunfará. Porque ya Cristo ha triunfado y Cristo es la verdad. En medio de la crisis final, fueron protegidos por el Cordero. Es el mensaje de todo el Apocalipsis. Tiempo difícil. Daniel lo describe de una manera tremenda. Daniel dice: y hubo un tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo un tiempo hasta entonces. Pero en aquel tiempo, dice Daniel, será libertado tu pueblo. Dios es real, la promesa es real, las profecías son reales, y Cristo hoy, más que nunca, dice: vengo pronto. ¿Cuál es el mensaje para este tiempo? Vengo pronto. No existe en este mundo nadie que pueda tener un objetivo verdadero para la vida fuera de Jesús. No existe un objetivo para la vida fuera de Jesús. No existe. Todo el que vive fuera de Jesús, viva como viva, tenga los grados universitarios que tenga el dinero que tenga, todo el que vive fuera de Jesús no tiene objetivo en la vida.
ponerse viejo y morir. Y hasta ahí llegó todo. Fuera de Cristo no existe un objetivo, no existe. Porque Cristo nos creó perfectos. El hombre cayó en pecado. Génesis capítulo 2, 3, ya se narra el pecado del hombre. Ha sido una historia, Dios haciendo todo para salvar al ser humano. El diablo haciendo todo para engañarlo. Todo esto va a ir en aumento hasta llegar al clímax que describe Apocalipsis 13 y 14. Y Cristo de nuevo viene para cumplir el objetivo desde el principio. Tener una creación perfecta y un ser humano que pueda ser feliz por la eternidad. ¿No es esto maravilloso, hermanos queridos? Que cada paso que demos nos acerque hasta ese momento. Dios bendiga a todos en pie, todos, y vamos a concluir con una palabra de bendición. Y oro por cada uno para que ninguno sea engañado, para que todos podamos seguir la verdad a cualquier precio. Oremos. Padre nuestro, gracias porque nos has llamado al Santo Evangelio. Gracias, Señor, porque somos salvos por la sangre de Cristo Jesús, que nos limpia de todo pecado. Y escuché en esta semana una frase de un reformador, Señor, que él decía: cuando me miro a mí, digo, ¿cómo podré ser salvo? Pero agregó, pero cuando miro a Jesús, ¿cómo no podré ser salvo? Y al mirarte así, a ti, Señor, vemos todos los problemas resueltos, vemos todos los pecados perdonados, y te vemos a ti viniendo en gloria y majestad y diciéndonos, con esas palabras que dice la Biblia, que eran tan dulces que parecían como de trompeta: venid a mí, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Permítenos a todos mantenernos en el camino. Habrá subidas, habrá bajadas, habrá caídas y levantadas, habrá días felices, días de sufrimiento, pero manténnos en el camino, Señor, hasta ese momento glorioso de tu pronta venida. Si hay alguno que vino aquí en esta mañana sintiéndose inseguro, sintiendo que su futuro está incierto, sintiéndose desesperado por algún problema, Señor, que todos podamos poner en tu promesa y en la certeza del cumplimiento de las profecías nuestra fe y nuestra esperanza. Danos a todos una linda experiencia de salvación. Bendice a todos en esta mañana, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.